¿Alguna vez te preguntaste cuál es el rol de un embajador? ¿Cuántas embajadas hay en tu país? ¿Cómo trabajan y cuáles son sus funciones? Hoy el embajador de Azerbaiyán nos abre las puertas de su hogar en Argentina para poder conocer en profundidad las relaciones y proyectos bilaterales de ambos países, cómo convivir con una cultura e idioma diferente, y nos cuenta sobre la ruta de la seda. Hoy vamos a conocer el mundo de Azerbaiyán en Argentina. Bienvenidos a Embajadores. Embajador, como siempre, muchísimas gracias por su amistad, por permitirnos entrar a la Casa de Azerbaiyán en la Argentina. Para nosotros es un gran honor, no solo por contar con su amistad, sino también por la amistad que usted profesa para nuestros pueblos, el trabajo que viene haciendo la Embajada, no solo en Argentina, sino también en su reciente visita en Paraguay. Es decir, en toda la región, un país que estamos distantes, pero que nos sentimos cada vez más hermanos en función del conocimiento que usted está generando en nuestro país. Es entonces la idea también de este programa contribuir a ese acercamiento de nuestros pueblos, contribuir a un mayor conocimiento de nuestros países, para generar esa mancomunión de esfuerzo y acercarnos cada vez más desde todo punto de vista, comercial, cultural, conocer nuestra historia, conocer la rica historia que tiene su país. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy bienvenidos a nuestra embajada. Y me alegro mucho que estén acá y podemos hablar sobre mi país, sobre relaciones entre Azerbaiyán y Argentina. Estoy a su disposición. Cuando usted tiene que presentar su país, Sí. ¿cómo lo describiría? ¿Cómo diría, yo soy el embajador de tal país? ¿Y cómo le cuenta a un argentino que se cruza por la calle qué es su país? Número uno, nosotros siempre decimos, Azerbaiyán es un país que donde cruza Europa con Asia, es Oriente con Oeste. Es un país con riquísima cultura, tiene estabilidad, es un país donde todas las comunidades vecinas viven en paz, es un país que valora mucho amistad, es un país que siempre promueve el paz y diversidad de culturas. Y es un país, por supuesto, que es rico con sus recursos naturales, como el petróleo, gas. Podemos decir así. Y cuando los argentinos primera vez llegaron a mi país, tengo muchos amigos que viajaron a mi país y dice, tienen un país hermoso. Lo vimos por fotos y los libros. Nuestro amigo Ramiro le iba a pedir ahora unos libros que vio abajo, con las alfombras. No sabemos que tiene un museo de alfombras. Sí. Parte de la cultura. Parte de la cultura. Parte de la cultura, exactamente. De alfombras de 2000 años, me decía Ramiro. Sí. Increíble. Voy a comentar un poco la historia de Azerbaiyán, Sí. que este año, hace poco, el 28 de mayo, hemos celebrado nuestra Día de la República, fundación de la primera República Democrática de Azerbaiyán, hace 101º aniversario, que coincide con el aniversario, 100º aniversario de la creación del servicio diplomático de la República Democrática de Azerbaiyán. Entonces, durante 100 años, ¿cómo empezó la historia de la República Democrática de Azerbaiyán? En 1918, Azerbaiyán declaró su independencia y cómo terminó la
Primera Guerra Mundial, en el París, por esa conferencia de paz en el París, hemos invitado a una delegación para tener un reconocimiento de mi país como un país independiente. Y así empezó la historia de la República Democrática en esa época, que fue la primera república democrática en el mundo musulmán, en el Oriente, que tiene valores democráticos como, por ejemplo, tiene parlamento, que en parlamento tenemos no solo azerbaiyanos de otra nacionalidad, de judíos, rusos, y fue la primera república. Nosotros siempre tenemos un orgullo decirlo, que en 1918 los azerbaiyanos, las mujeres en mi país ya tenían derecho a elegir y ser elegidos. Es mucho más que en Europa, en otros países avanzados. Y Azerbaiyán también fue el primer país en Oriente musulmán que empezó una revolución cultural, que hemos tenido ópera, ballet, y en esa época actuaron los hombres como mujeres en esa escena. ¿Y nuestras relaciones diplomáticas cuándo empezaron? Con Argentina, año pasado hemos celebrado el 25º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Claro, por eso se restablecieron las relaciones diplomáticas. No, esa es la primera. Antes era la URSS. La URSS. Claro. Y antes no habíamos tenido en los 23 meses de la República de Azerbaiyán post Primera Guerra Mundial relaciones entre nuestros países. No, lamentablemente no, porque esa fue una república muy joven. Muy joven. Claro. Y hemos logrado reconocernos como un país independiente en 1919. Claro. Y ya tenemos representantes en Europa. Teníamos algunos países que tienen sus embajadas en mi país, claro, europeos, en Asia. Y ya empezó esa ola de cooperación internacional, pero lamentablemente no llegó hasta... ¿Y en la región cuántos azerbaiyanos hay, digamos, en el Mercosur, en América del Sur? ¿Hay población con ciudadanos viviendo en nuestros países? La población de Azerbaiyán es 10 millones de habitantes. Pero en la región de América Latina, sí, para mí es complicado decir. En Argentina, ya saben que en Argentina vive 15 familias, 15 miembros con sus familias, que es el staff de embajada y su familia. Hasta acá no llegaron mis patriotas, porque son muy patrióticos. Muy patrióticos. Así que, preferimos estar en casa. Yo me acuerdo de otra charla que usted comentaba eso. En México hay, puedo decir, 5 o 6 familias que están ocupando con música, están ocupando con cocina. En Estados Unidos hay mucho. En Colombia hay unas familias que están ocupando con economía y trabajan en sector minería, que tenemos esa parte de cooperación muy fuerte, tenemos especialistas en ese sector que están trabajando ahí. Y en Brasil tenemos compatriotas que están desarrollando sus negocios ahí. Y en la región del sur de América Latina tenemos, en Argentina y en Paraguay no hay, en Chile también. En Chile hay 2 familias que son uno profesor que enseña en la Universidad de Chile, que otro es un joven que está ocupando con startup programas de startup en Chile. En Uruguay tenemos misión diplomática como en Santiago de Chile. Así, no hay muchos azerbaiyanos en esa parte del mundo. Y ojalá que un día podamos ver los empresarios o podemos ver la gente o empresas azerbaiyanos que van a establecer su representante en ese lindo país. Y estamos en eso, estamos desarrollando esa idea que hay que venir, hay que ver, hay que trabajar.
Pero afortunadamente tenemos muchos turistas a su país, que desde Azerbaiyán, que los turistas siempre viajan a los países europeos, viajar. Claro. Ahora, cada año hacerlo puede ser que para algunos aburrido y quieren ver el otro mundo. otro mundo. Llegaron hasta Argentina. Como puedo decir que ya sacamos un muy buen film, es un programa que se llama Más Allá, que lo sacaron acá en Buenos Aires, viajaron a Luján, Tigre, y después nosotros tenemos muchos pedidos cómo llegar, cómo hacer, a dónde ir, etc. Y puntos principales para los turistas azerbaiyanos es Cataratas de Iguazú, Calafate, van mucho a Bariloche y Salta, Mendoza, toda parte de Argentina. Sí. Pero para venir a estar acá al menos necesitan 15 días. Claro, Sí, todo el país. por la distancia. Sí. Sí, hasta te diría un poquito más. Porque Sí. entre lo que es el viaje y... Vamos a incorporar La Plata. Sí. La Plata es lindo también. Sí. Ahí hay un museo de República de los Niños. Sí, Ahí hay sí. muñecas. Sí, En realidad Disney Sí. se inspiró en la República de los Niños para hacerlo en los dice la parques. leyenda, ¿no? Lo confirmaron desde Disney el año pasado. no sabía. Vino gente de Disney a La Plata y confirmaron que sí, que era verdad que Disney se inspiró en la República de los Niños. Ok. Así que bien por Perón. Una obra increíble de Evita, y bueno, Sí. sí, que ahora también está muy bien y que Sí, está muy linda. orgullo de todos los argentinos. Sí. Eso, Y otra cosa, nosotros hemos facilitado para los argentinos viajar a mi país. Por ejemplo, en caso los argentinos pueden tomar visa online en 2 o 3 días máximo y llegar a mi país, porque no necesitan venir a embajada para tener visas. Pueden hacerlo en Tierra del Fuego, pueden hacerlo en Tucumán, Claro. en Córdoba, en otra parte de la Argentina. claro, porque yo creo que el turismo es parte de este encuentro y descubrimiento y que uno establece Digo, una parte fuerte, Fuerte, porque muy la fuerte, gente totalmente. que viajaron a otros países siempre le gustan a compartir sus, ¿cómo decir? Impresiones o sus experiencias. Tal cual. Y mi país es una destinación muy interesante para los argentinos. Sí. Y en mi país, ¿qué hay? La gente se llama tango. Hay escuelas de tango, academias de tango en mi país, hay restaurantes argentinos, hay chef argentino. Hemos logrado tener un futbolista argentino que juega en primera división en Azerbaiyán. Y además, ¿qué tenemos ahí? Tenemos playas que faltan en Buenos Aires. Claro. Puedo decir que la playa es argentina, en zona del Mar del Plata o Pinamar, ahí más frío. Es más, es una corriente más. Y sí, y Muy bonito, pero es más antes de frío. entrar del agua hay que pensar Sí. 2 veces que quiero eso o no. Pero en mi país es caliente agua, y 24, 28, hasta 28, sí, es muy agradable. Y Bueno, ya vamos a ir para y Para conocer un poco. es muy barato. Y además, ¿qué tenemos ahí para? El estilo de vida, ¿cómo es? ¿Es un nivel que necesitas en los sueldos básicos? ¿Es un nivel alto de vida, el costo de vida es alto o es comparado con otros países y demás, o es normal? Puedo decir eso. Yo tengo un muy buen amigo, es un periodista uruguayo famoso que estuvo en mi país y me dice, Rashad, el transporte público mucho más barato que en Paraguay. Y es el primer clase. Entonces, en mi país, que la gente va a hoteles de 4 estrellas que cuestan $60, $50. Entonces, en las provincias mucho más menos. Y además, la comida es muy rica y muy barata. Entonces, yo tengo mis observaciones, ahora puedo comparar dos países, eso mucho más barato en mi país. Y sin entrar en una intimidad, embajador, obviamente, ni muchísimo menos, pero ¿cómo es la vida de un embajador de Azerbaiyán en la Argentina? Muy agradable.
Los embajadores tratan en Cancillería muy bien, en el país también. Sinceramente digo, me siento un poco como en casa, porque hay siempre sol en ese país. Buenos Aires tiene como un sol siempre, hay las cosas, no es tan frío como en mi país. Hay muchos parques que van a descansar. Es un país lindo, hay que viajar, conocer, y tiene una cultura muy rica, cocina también. Entonces, estar acá es no solo para el embajador de Azerbaiyán, pero otros embajadores, es, ¿cómo decir?, un punto para descansar también, porque es muy lejos de su país, entonces están en otra parte del mundo y acá se siente muy independiente, que tener contactos, tener amigos, porque los argentinos son muy sociales, entonces pueden encontrar algo. Si no vas a encontrar, hay que jugar fútbol, hay que comer carne y ahí vas a encontrar a alguien Tomar que va a vino. tomar vino. Usted igual tiene en su amabilidad y en su, digamos, lo sentimos argentino, digamos, en el sentido de su forma, su trato. Habla muy bien del pueblo azerbaiyano y como usted lo comenta, el respeto a la amistad, a la solidaridad, y en función de eso, sinceramente nosotros vemos el proceso que se está constituyendo del desarrollo de la región en su conjunto, la nueva ruta de la seda y toda la potencialidad que está teniendo la región y la necesidad que vamos a tener nosotros permanentemente, yo no lo digo por un momento coyuntural ni muchísimo menos, de tomar las buenas experiencias, lo que usted comentaba de minería, de infraestructura, de nueva infraestructura, de nueva minería, con todo el desarrollo que eso. La verdad es que estamos, creo que muchos de nosotros mirando con mucha atención para aprender y generar esos vínculos que van a ser muy beneficiosos, ¿no? Como los embajadores, su principal posición o obligación es vender su país en el país que donde representa su país muy buena. Creo que yo puedo hacerlo acá y embajador de Argentina en mi país lo hace lo mismo. Y nosotros con Embajada Argentina en mi país trabajamos juntos, coordinamos nuestras acciones. No creo que muchas embajadas hacen eso. No pasa. Y nosotros pero Muy tenemos bien. amistad entre dos embajadores. Él contacta ahí la gente que necesitamos poner en contacto, yo hago acá. ¿Y qué podemos hacer? Número uno es agricultura. Azerbaiyán es un país que tiene mucho, decimos, territorio de cultivo para agricultura. Y ahora tenemos una prioridad del gobierno que diversificar la economía de Azerbaiyán. No depender solo a energía, petróleo y gas. Además, hemos convertido la economía con agricultura, con infraestructuras de comunicación o transporte, con tecnologías avanzadas o con educación. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ahora necesitamos desarrollar nuestro sector agricultura. Estamos buscando los países que tienen una experiencia, decimos, suficiente, exitosa en ese sector. ¿Sí? Argentina es uno de esos países. Entonces acá ya tenemos nuestro círculo, cómo hacerlo, qué traer, cómo usar experiencia de Argentina, etc. Entonces agricultura es número uno para tener cooperación o colaboración entre Azerbaiyán y Argentina. Entonces hemos construyendo esa línea que okay, necesitamos vacas con razas que va a tener mucha productividad, como en Argentina, decimos de Angus, Redford, etc. Que es muy importante en Argentina. Entonces,
trabajamos en eso. Número 2 es medicamentos. Argentina tiene un sector suficiente desarrollado con nuevas tecnologías en el sector medicamentos o salud. Trabajamos en ese sector, que importamos algunos productos de Argentina y además, ¿qué queremos hacer? Tener representantes o sucursales de esas empresas grandes en mi país para vender sus productos desde mi país o usar Azerbaiyán como hub para entrar a otros países cercanos de nuestra región. Tercero es que estamos trabajando ahora es educación, que cambio de los alumnos, estudiantes, tenemos becas y hay jóvenes en mi país que quieren venir acá, ser agrónomos en sector agricultura, en sector tecnología, en sector de, por ejemplo, INVAP de Argentina tiene una experiencia enorme con tecnologías avanzadas, entonces, ¿por qué no? Y otro sector de cultura, un intercambio cultural entre dos países que va a ayudarnos mucho, que traer nuestra cultura acá, cultura de Argentina y mi país. Cuando hemos celebrado 25 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, hemos invitado un artista azerbaiyano que toca tar, es un instrumento tradicional de Azerbaiyán. En tar él actuó con sus colegas que conoce, decimos, tocan tango, decimos, actuaron juntos y salió muy lindo. Es bueno porque la gente van a conocer la cultura y van a tener en su idea dónde está Azerbaiyán o dónde está Argentina, que tiene la cultura. Otro parte de deporte muy interesante para nosotros. Hace 2-3 años atrás hemos comprado caballos de polo desde Argentina. Tenemos un equipo polo y el técnico del equipo polo son una familia argentina en mi país. Ahora van a viajar acá para tener otras razas de caballos polo y es otro sector de cooperación. Tenemos futbolistas, como ya le dije, que deportistas argentinos viajan a mi país. Sí, los lazos son mucho más de los que uno realmente piensa que son. A mí me gustaría hablar un poco de la cultura, cómo fue para usted adaptarse a la cultura argentina y al mismo tiempo cómo es del otro lado, cómo un embajador argentino en su país también se adapta. Antes tienen charlas previas, por qué elegir Argentina, o mismo al mismo tiempo cuando habló con el embajador allá, por qué elegir su país, cómo es ese trasfondo diplomático en donde dice, bueno, sí, quiero ir a Buenos Aires, quiero estar en Argentina. Los embajadores no tienen ese lujo de elegir el país. A ver, podemos rechazar que tengo problemas de salud, no viajar, etc. Argentina no es una destinación que podemos rechazar. Bueno, está bueno saberlo también. Y no solo Argentina, nos enviamos como punto argentino, desde argentino tenemos que tener concurrencia con 4 países más. En mi caso es Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. Entonces, la región es muy linda, ¿por qué no? No hay razón para rechazar. Entonces, estoy muy contento de estar acá. ¿Qué destino es este embajador suyo? ¿Ya estuvo en otros países? Sí. Antes de venir acá, yo estuve en Italia hace 5 años. Entonces, Argentina tiene mucho también, sí. ¿no? Yo, de hecho, Sí. somos descendientes. Acá se siente un poco como hay una comunidad muy fuerte de los disidentes italianos. Entonces, para mí fue un gran periodo de adaptación. Pasó muy lindo. Incluso en el idioma hasta hay bastante parecido. O sea, no está, porque cambiar el idioma, también el italiano tiene algo de español. Fue el tema de aprender otro idioma, creo que es lo más difícil, ¿o no? En nuestro caso, los diplomáticos
para ellos es una ventaja de aprender idioma más rápido. Porque en mi país los diplomáticos hablan 2 idiomas más tranquilos. Claro. Es el ruso, que ya tenemos en mi país escuelas ruso, comunidad, entonces gran vecino, estudiamos en ruso, el número 1. El 2 es inglés, que es ahora uno de los idiomas más, decimos, hablando en el mundo. Sí. El 2 ya tienen todos los diplomáticos. Además, los diplomáticos ahora hay una tendencia muy buena que empezaron a estudiar español. Yo empecé a hacerlo acá. Con mi italiano, en primer 6 meses fue un cocolicho, decimos, por parte de italiano. Ahora, palabras italianas se puede usar, como Claro. necesito usar una palabra y no lo sé cómo decir en español, saco de ese Claro. vocabulario y uso. A veces no me ayuda, que Claro. hago una mezcla, pero yo estudié acá, aprendí acá español y todavía estoy mejorando, porque estar en un país que habla español y no aprender y no estudiar no es para mí, porque es una ventaja Claro. Tal cual. que usarlo, aprender más rápido y además integrar a esa comunidad, porque una vez que hablan con autoridades argentinas en su idioma, entonces es un privilegio para ti y para un embajador, etc. Y puedo decir que casi todos los embajadores que están acá hablan. La mayoría, sí. Y es entonces su segundo destino. Después de Italia, usted viene acá. Yo estuve en Cancillería, Ah. yo soy el experto de Derecho Internacional. En Argentina, mi primer viaje fue en 2012, como el jefe de gabinete de mi canciller, que hizo su segunda visita oficial a la Argentina. Y ahí me preguntaron, ¿quieres venir? Digo, no, es muy lejos. Y no tenía una idea que voy a regresar a ese país como embajador. Así. Pero después, con relación, porque abrimos embajada acá en 2010. Entonces, una embajada muy joven, embajador joven, ya estamos empezando. Y en 2016 no tenía una presión, fue una oferta para Mandaron al embajador más joven. Lo hace. Sí. Lo hace. Hablando un poco de eso, ¿por qué recién? ¿Por qué es tan nueva la embajada? Porque si nos ponemos a contar los años es muy nueva en lo que respecta, y qué fue lo que los motivó para que haya una embajada de su país acá en Argentina. Obviamente usted es embajador de varios países, pero específicamente acá o inclusive en toda América Latina son recientes. Dice, en ese año nosotros celebramos centenario del servicio diplomático y mi jefe del Estado, el presidente Ilham Aliyev, cuando ya empezamos a descubrir esa parte del mundo, después de 2005, tenemos un país como la Unión Soviética, tenemos un país muy pobre. La pobreza fue el 54%, ahora tenemos solo 5%. Podemos decir que durante 20 años estamos eliminados, así impresionante. Y desde ahí empezamos a descubrir otra parte del mundo. ¿Y por qué porque ya estamos en Europa, tenemos muy buena presencia en Asia, en Europa, en África. Ahora faltaba esa parte del mundo. Y desde 2008 empezamos a integrar a esa parte del mundo. Tenemos embajadas ahora en México, en Brasil y en Argentina. Y tenemos concurrencia de este país a todo el mundo. Por ejemplo, tenemos misiones diplomáticas que
cubrimos desde Argentina en 5 países. Entonces, en mi destinación ya tenemos esa parte. Desde México cubrimos, tenemos una misión diplomática en Colombia, en Perú, vamos a tener, creo que año que viene, en Costa Rica, en esa parte. Y en Brasil tenemos nuestra embajada concurrente en su región, en Ecuador, en otros países, en Surinam. Y tenemos una representante en Cuba, porque con Cuba tenemos relaciones más profundas, porque era una de los regímenes socialistas. Claro. Nosotros desde esa época teníamos relaciones. Entonces, para venir a esa parte del mundo, que hay países grandes como Argentina, Brasil, fortalecer nuestras relaciones con los países de América Latina, esa fue una idea instalar embajadas ahí. Y hemos instalado esas embajadas. Azerbaiyán instaló su embajada en Argentina en 2010, Argentina en 2013. Entonces, hemos logrado, nosotros abrimos nuestra misión diplomática en Chile en 2014, el Chile abrió año pasado. Tenemos representante diplomático en Uruguay, creo que año que viene van a inaugurar, ojalá que van a... Entonces, esa es una política de mi gobierno, de mi presidente, como decir, más tener relaciones con todo el mundo, y no solo en nivel político, además en nivel económico, cultural, humanitario, etc. Porque si vamos a estar acá y promover nuestro país acá, eso significa que van a conocer a Azerbaiyán. Totalmente. Y vamos a tener nuestros aliados, nuestros amigos, nuestros partners, no solo en sector, en parte político, pero vamos a tener muy buena relación económica, que la gente va a ayudar a construir relaciones económicas. Una simple como ejemplo, que un empresario argentino o azerbaiyano que va a descubrir que puede ganar $100 en Argentina, ningún político va a bloquearlo ahí. Totalmente. O acá, porque ellos hay que salir, es su trabajo hacerlo. Hacer negocio. El espíritu del programa es ese también, es cómo nosotros, construyendo la buena voluntad de Cancillería, de los diferentes embajadores, pero quizás hay un gran desconocimiento de muchos sectores, culturales, deportivos, empresariales, de las posibilidades que existen en un mundo que, tal cual decía usted, embajador, cada vez es más y cada vez se une más. Entonces, cómo mejoramos las rutas aéreas, cómo profundizamos esa posibilidad real de acercar a nuestros pueblos. Entonces, ese es un poco el espíritu también del programa, porque sinceramente creo que existe, en lo que a mí me respecta, por mi lugar, en mi vocación de servicio, digamos, en la política, existe un gran desconocimiento de lo internacional y de lo que significa la posibilidad, como también decía, no solo comercial, sino también cultural, de aprendizaje, de todo lo que tenemos para aportar a ambos países. Bueno, usted como especialista de Derecho Internacional, Argentina tuvo mucha contribución al Derecho Internacional desde tantos años, digamos, un premio Nobel nuestro, de hecho, Saavedra Lama era docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y era un especialista en Derecho Internacional. Es decir, hay muchas cosas que creo que también podemos abordar para unir, y creo que hay un mundo de posibilidades, literalmente, digamos, para desarrollar. La cuestión esta de la comunicación, por eso creo que es importante hoy las plataformas web, que tanto aquí como en Azerbaiyán tengan llegada a la posibilidad de conocer qué está haciendo su embajador, qué estamos haciendo nosotros para también integrarnos. Y seguramente van a ir surgiendo
inquietudes del público en general. Es decir, yo creo que también visto de este lado, digamos, del lado argentino, por primera vez hay también una buena salida de los embajadores de diferentes países del mundo a hacerse conocer. Eso es muy bueno, porque si no era un lugar muy reducido a como una especie de clases dominantes o sectores muy concentrados. Hay mucho mito. Mucho mito también en la Argentina, por ejemplo, en relación a esto que usted decía. Hay posibilidades de becas, hay posibilidades de comercialización en caballos, hay deportistas, que está el turismo. Entonces, es la posibilidad de sacar la visa online y en 3 días desde cualquier lugar de la Argentina obtenerla. Yo creo que ahí creo que tenemos nosotros como argentinos una responsabilidad de también difundir las buenas cosas, si no es como un bombardeo permanente de todo lo malo que va pasando. Y creo que hay que dentro de esa situación plantear algunas posibilidades reales que también se dan en este mundo, digamos, ¿no? Sí, así es, comparto totalmente. Y, todos somos humanos. Totalmente. Entonces, vamos a cruzarnos en cualquier punto del mundo. Por ejemplo, para mí fue una sorpresa encontrar 8 años atrás, hace 8 años, que un chef que trabaja en un restaurante argentino, y lo pregunté, ¿por qué Azerbaiyán? Y dice, ¿por qué no? Y ok. Entonces, hay esas cosas que la gente, los humanos, queremos siempre las mejores. Entonces, adaptarse a las cosas mejores es más fácil. Y por eso vamos a mejorar relaciones bilaterales entre 2 países. Y vamos en eso, y vamos a tener relaciones en el futuro más cercanos. Porque no somos tan lejos de nuestras culturas, de nuestra cocina, de nuestro pueblo. Solo distancia, que es a 25 horas en avión. Ahora podemos decir, podemos llegar, hay que llegar. Hablando un poco de la historia y demás, ¿cómo es el manejo político? ¿Tienen familias poderosas que se encargan de manejar el país? O sea, como algunos lugares tienen monarquía, tienen un presidente, un secretario, ¿cómo está integrado el gobierno? Son distintas cosas que uno desde afuera quizás no conoce o piensa que se manejan de esa manera. Inclusive el hecho del rol de la mujer, que usted bien en el principio de la entrevista destacó la importancia que tienen, pero en países como este recién ahora está empezando a florecer el hecho de que la mujer puede conducir un país al igual que un hombre, o sea, esa igualdad. Me gustaría saber la cuestión política, cómo está manejada y quiénes son los que deciden y obviamente el rol de las mujeres. Y Azerbaiyán es un país muy joven, hace 27 años que tenemos independencia. Tenemos muchos problemas durante ese periodo. Tenemos, como cayó la Unión Soviética, tenemos muchos problemas económicos dentro del país. Además, en ese periodo tenemos otra agresión militar de nuestro vecino, que ocupó todavía 20% del territorio. Tenemos dentro del país desplazados de sus territorios y refugiados, que son 1 millón de personas. Entonces, el país, cuando ya tenía su independencia, con esa independencia tenía sus problemas políticos, guerra, ocupación y economía. Entonces, para salir bien en esa situación, ¿qué hicimos? Usamos nuestra estrategia, que lo empezó el líder nacional de Azerbaiyán, Haydar Aliyev. Empezamos una estrategia de petróleo. ¿Cómo? Invitar a grandes países, grandes empresas de esos países, compañías transnacionales, venir a invertir en Azerbaiyán, ayudarnos. Y esa persona, logró tener
confianza de esos grandes poderes o grandes jugadores en el sector energético venir y firmar acuerdo para realizar esa política. Es un país que no tiene futuro para ellos, pero hay la gente que tiene capacidad de cambiar, no solo el país, cambiar toda la situación en la región. Entonces logramos hacerlo gracias a esa persona. Y desde ahí empezamos a desarrollar nuestro país. Entonces firmamos acuerdo en 1994 que nosotros llamamos contrato de siglo, que desde esa hemos construido un oleoducto que empezó desde Azerbaiyán, terminó en Puerto Ceyhan, en Madrid, en Turquía. Entonces fue una salida de petróleo de Azerbaiyán al mercado mundial. Desde ahí empezamos a desarrollar. Hemos desarrollado el país, logramos invertir en el país, logramos invertir en reformas sociales, logramos mejorar la vida de esas personas que vivían como refugiados desplazados en el territorio. Entonces, desde ahí hemos logrado tenerlo. Y después es un país democrático. ¿Qué significa democrático? Todos viven en un país que eligen su presidente, tenemos parlamento, tenemos primer ministro, tenemos todas las infraestructuras o todos los poderes del país como el ejecutivo, tribunal y legislativo. Entonces hay tres pilares de poderes en ese país. Y después de ese periodo que empezamos a hacerlo, en 2013 elegimos el presidente, que ahora actual el presidente, que él no solo empezó él continuó todo que hemos empezado y aún más desarrollado, que ahora el país tiene un nivel de crecimiento muy alto, no solo en la región, en el mundo, con sus recursos. Y además puedo decir eso, que cuando vamos a comparar a Azerbaiyán en 10 años atrás, es otro, en 5 también. Entonces cada vez el país está desarrollando, no para en un punto. En el país hay, decimos, en las ciudades, no solo capital, voy a hablar sobre provincias también. En provincias hay desarrollo también. Estamos planteando fábricas, gran fábricas, hay muchas plantas, hay desocupación que nosotros tenemos en 20 años, eso fue casi 50%. Ahora el desempleo es 5% y cada vez menos. Entonces, tener ese país en desarrollo, que vamos, por ejemplo, ¿en cuál países pueden poner Fórmula 1? Claro. Que tenemos esa gira en su país. Hemos inaugurado, fuimos anfitrión hace 2 días, que el Liga de UEFA, que juega en mi país, Chelsea con Arsenal. Es una fiesta de fútbol grande. Además tenemos Juegos Europeos en 2015 y tenemos muchos eventos culturales mundiales, internacionales en mi país. Les falta y por el Mundial de supuesto, Fútbol. Sí, y por supuesto, hay la gente o países o políticos en otra parte que tienen celosidad, no la aceptan porque Azerbaiyán es un país independiente, no pertenecemos a ninguno, no pedimos dinero de ningún país, ¿no? Porque ya tenemos recursos. En Azerbaiyán invirtió hace 20 años 200 mil millones de dólares. En nuestra deuda, decimos, el PBI 4 veces más que la deuda externa. Entonces, en un mes podemos cubrir todas las deudas externas. Hay países que pueden decir eso. Entonces, con su desarrollo,
con su política independiente, política internacional, tener buenas relaciones con todos los países. Estamos en una región suficientemente compleja, que es el Cáucaso. Entonces tenemos vecinos, Rusia, que tenemos relaciones en nivel político alto, económico alto. Ya tenemos, podemos decir, muy buenas relaciones. No solo pueblos, además el jefe del Estado tiene sus relaciones, amistad. Con Irán tenemos muy buenas relaciones, que es nuestro vecino en sur. Con Georgia tenemos muy buenas relaciones. Puedo decir que la presidenta de Georgia, estuve en Georgia en Día Nacional de Azerbaiyán como el invitado honorario. Entonces, es además muestra que Azerbaiyán es un país que quiere tener amistad, quiere tener como buenas relaciones con todos los países, que nos respetan, nos aceptan así. Y digo otra cosa, que en mi país hay muchas creencias que viven juntos desde siglos en paz. Hay judíos, hay cristianos, católicos y es un país mayoría musulmán. Entonces ahí viven todas esas creencias en paz. Es el único país que ayuda a esas comunidades para financiar sus proyectos, restaurar sus iglesias, etc. Es un país que restauró 2 catacumbas importantes en Vaticano. Nosotros lo hicimos. ¿Y quién hizo? En una fundación con el gobierno de Azerbaiyán, que el presidente de esa fundación, además es el primer vicepresidente del país, que inició ese proyecto. Si vamos a hablar sobre el rol de género en mi país, puedo decir, tenemos diputados muy fuertes en parlamentos, mujeres, y vicepresidente del parlamento azerbaiyano es una mujer, ministras, mujeres, y las mujeres participan y asisten, atienden en todo segmento de política de Azerbaiyán. Y nosotros tenemos orgullo de hacerlo. En nuestra cultura, podemos decir, antes en Azerbaiyán, si miramos a la historia de Azerbaiyán, podemos ver que en la historia de Azerbaiyán las mujeres tenían su papel suficiente pesante en desarrollo. Entonces hay muchos aspectos que podemos hablar. Por ejemplo, Azerbaiyán, con iniciativa de la primera vicepresidenta de la República, inauguró 2 o 3 escuelas en los países, en Pakistán, en Afganistán, escuelas para niñas. Y en esos países la gente que van a sentir muy cómodo enviar sus niñas a escuela a aprender, a estudiarse, porque somos un país musulmán y tenemos valores musulmanes, islámicos, etc. Y nos ayudó y para nosotros es más fácil hacerlo. Hemos construido escuelas en Europa, hemos construido iglesias en Europa, restaurados. Entonces para nosotros religión y tener como el papel de mujeres en comunidad es importante. Así que las mujeres se sienten muy bien en mi país, a pesar de ser un país, se dice en mayoría musulmana, ¿no? Es un país muy laico, es un país muy moderno. Para mí fue sorprendido que casi mayoría en hoteles, los management manejan en hoteles, que como CEO de hoteles son mujeres. El tema de la religión, más que nada, me gustaría terminar de cerrar para terminar de hablar un poco de la cultura. ¿Cómo se manejan respecto a eso? Bueno, lo dijo recién usted, el tema musulmán, pero de la religión en general, la relación que contó recién con el Vaticano. Yo creo que el gran valor que se le puede dar es lo joven que es el país
y todo lo que contó, que es maravilloso, que en tan solo menos de 30 años hayan hecho todo lo que hicieron, teniendo en cuenta que hay países que tienen muchos años y siempre se quedan estancados en lo mismo, y cómo es permanentemente el crecimiento que van teniendo. Gracias. Voy a decir eso. Para nosotros, para mi gobierno, educación es fundamental. ¿Por qué? Porque es la clave de desarrollo de una comunidad de desarrollo. Y mi presidente firmó un decreto hace 5 años, enviar afuera 1000 jóvenes de Azerbaiyán a estudiar en universidades grandes en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Australia, decimos. En ningún país lo hace. O sea, cada año 1000 alumnos. Y no hay una obligación para ellos regresar al país y trabajar. No, absolutamente no. Porque como el jefe del Estado dice, si quieren regresar, van a regresar. No podemos poner esa como una condición, hay que regresar. No. Nosotros no queremos esa. Pero la mayoría regresan y ayudan. Digo simplemente, los 8 ministros que tenemos en gabinete ahora son estudiantes o alumnos de varias universidades. ¿No tenemos esa posibilidad de conveniar con Argentina y Azerbaiyán? ¿Se está trabajando o no? Ya tenemos algunos jóvenes que estudian en mi país y tenemos becas para estudiantes o alumnos jóvenes argentinos de esa región que pueden aplicar, pueden viajar, etc. Ahora hemos empezando un programa para diplomáticos jóvenes en mi país que van a estar ahí, conocer el país para el futuro. Pero hay posibilidades enormes y trabajan en mi país muchos argentinos con varios proyectos. Es el punto para desarrollar. Y sobre religión, cuando uno llega a mi país y puede sentir que en mi país nos preguntan esa y nos muestran que alguien de otra religión. Yo crecí en un calle con chicos judíos y cristianos ortodoxos. Era Unión Soviética y no sabemos que hay esa religión, tenemos esa diferencia. Hemos crecido juntos y todavía esa diversidad de la religión no nos separa, pero además nos une, porque vamos a tener riqueza de la cultura. Mi país visitó Papa Jan Pavel en 2002. Mi país visitó Papa Francisco en 2016. Mi país visitó todos los líderes del mundo. Este año celebraremos una cumbre, se llama Líderes de las Religiosas del Mundo en mi país. Religión en mi país es separado de la política. Azerbaiyán es un país musulmán, mayoría tenemos 90%, 95% son musulmanes. Pero somos un país moderno, un país laico, que cada creencia puede sentirse como en su casa en mi país. En mi país, creo que el único país en el mundo que en una calle, enfrente de otro, hay iglesia y sinagoga, o hay mezquita y sinagoga. En otro mundo no pueden encontrar. Y en Argentina se da, en Buenos Aires se da, en 11. En 11. Sí. Ahí hay pero parecidos. Por eso una cuestión ahí hay parecidos. Parecidos, sí. Por eso digo, para nosotros religión es una cosa no separarnos, es una cosa juntarnos y es una cosa tener un intercambio. Porque religión es un instrumento de paz y convivencia y lo aceptamos así. Y tener multiculturalismo en el Estado, en mi Estado, no es un estilo de vida, es una política ser estilo de vida. Y nosotros tenemos muy buenas relaciones con el Vaticano, muy buenas relaciones. Mi presidente siempre fue al Vaticano, tiene reuniones, las autoridades vaticanas siempre en mi país. Y decimos, todos los líderes religiosos estudiaron en mi país, católicos, cristianos, ortodoxos. Azerbaiyán es el único país que el gobierno ayuda financiamiento de restauración de iglesias, sinagogas, mezquitas
no separarnos, no hacer una discriminación entre ellos, no. Si inauguraron una nueva iglesia, van a ir líderes de todas creencias en mi país. Si uno de ellos no va, espera. Entonces, es un modelo para el mundo que clientes o comunidades religiosas pueden vivir en paz. ¿Cómo? Hay que viajar a mi país para verlo. Claro. Yo quiero dar un consejo. Sí. Hay que correr mucho y tener Buen estado. porque quien viaja desde mi país viaja con unos kilos más. Pero, ¿qué mejor? ¿Hace mucho frío, mucho calor o el clima cómo se recomienda? Como en Buenos Aires, pero tenemos clima a través. Ahora estamos en primavera, va a llegar el verano. El momento justo para viajar. El año que viene, porque si no con la panza no llegamos. No llegamos. Sí. No. Pero bueno, embajador, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es un gran placer, fue una entrevista impresionante. Creo que se cumple el objetivo de lograr acercar en el conocimiento y seguramente vamos a seguir trabajando para profundizar los lazos de amistad que unen nuestros países. Muchísimas gracias. Siempre bienvenidos a mi país, a nuestra embajada. Fue un gran placer hablar sobre mi país, sobre relaciones bilaterales entre dos países. Gracias. Gracias por estar.